El pincel mezclador nos va a ayudar un poco a romper esta frialdad que a veces nos da Photoshop y con él vamos a conseguir un efecto mucho más pictórico en nuestra obra. Vamos a verlo. ¿Veis aquí estas pinceladas que hay que parecen más como óleo? Tienen muchos colores mezclados a la vez. Aquí también hay mucha mezcla de colores. O en las plantas también es más claro, sobre todo en las flores. ¿Veis que hay como 4 o 5 colores mezclados como si fuese un óleo? Bueno, pues esto lo conseguí con el pincel mezclador. Primero vamos a crear una esfera simple con la herramienta de elipse, como siempre. Pulsamos mayúscula para que tengamos un círculo perfecto. Si movemos el ratón aquí al centro podemos moverlo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Si recordáis era con Select, Transform Selection. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, así. Voy a coger un pincel suave, puede ser este de aquí, y voy a darle un color. Con Control H escondemos la selección. Bueno, pues imaginad que tenemos ya esta esfera hecha. Control H otra vez y Control D para deseleccionar. Ahora vamos a nuestro pincel mezclador y ahora tenemos que coger un pincel duro, pero lo vamos a utilizar con el Mixer Brush. Y ahora tenemos que intentar que el tamaño del pincel sea parecido al de la esfera. Podemos controlarlo con este slider, pero es un poco complicado el tocar y ver que coincide con nuestra esfera. Así que yo normalmente, para controlar el tamaño del pincel, lo hago mediante atajos de teclado. Si no veis el tamaño del pincel y solamente veis esta cruz, eso es porque tenéis pulsado la tecla bloqueo mayúscula. Si la pulsáis otra vez, la tecla de bloqueo mayúscula os vuelve a la forma de pincel. Voy a intentar subir el tamaño con mis atajos de teclado. El atajo de teclado para cambiar el pincel por defecto es el de la tecla. Colocamos nuestro cursor, le damos a tecla Alt y veis que nos cambia el icono a una especie de diana. Hacemos clic y veis que aquí ha cambiado. Veis que antes había un color morado, nos ha cambiado justo nos ha copiado un poco la imagen donde hemos hecho clic. Si hago clic aquí, por ejemplo, veis que me cambia a blanco. Mi idea es hacer clic y copiar esta imagen que tengo aquí. Ahora si pintamos, si ponemos esto en Dry Heavy Load, fijaros lo que hace. Básicamente lo que hace es ha cogido toda la información de color que tengo aquí al haberla copiado y al pintar con ella, ves, pinta con la información que he cogido. En una imagen, como por ejemplo aquí, y ahora cambio de pincel y hago clic, por ejemplo, aquí en la flor, mirad cómo va a cambiar ahora mismo el icono, ¿vale? Ahora tengo la pelota aún, si hago aquí Alt, veis, me ha cargado parte de la rosa. Y ahora si pinto, coge toda la información del color de la rosa y puedo pintar lo que quiera. Es muy útil para mezclar colores, para darle este estilo un poco más pictórico a tus imágenes y que no quede todo tan frío, ¿lo ves? Voy haciendo clic donde quiero, cojo la información de la imagen que quiero y voy pintando. Imaginad que tengo ya este árbol hecho y ahora voy a elegir este pincel de aquí. Lo voy a elegir con Mixer Brush Tool, ¿vale? Voy a coger el pincel que era este, un tamaño así más o menos, y voy a hacer lo mismo. Voy a elegir un tamaño bastante grande para englobar a todo el árbol, algo así más o menos. Alt, clic, veis cómo ha cambiado otra vez ya y ha recogido mi árbol. Y ahora si pinto, vais viendo que puedo hacer un montón de foliaje con el mismo pincel. Puedo hacer otra prueba con otro pincel diferente, ya veréis. Si elijo otro pincel más duro, como por ejemplo este, hago lo mismo. Y voy pintando. Veis que haciendo pequeños toques con el pincel me he creado una arboleda. Si por ejemplo aquí pongo un fondo, hemos hecho un concept en un segundo. Vamos a hacer un dibujo rápido.
Yo suelo trabajar con esta técnica y luego también, aparte, le doy aquí, Mixer Brush, cojo algún pincel con textura como este de aquí, que está bastante bien, y voy haciendo clic también. Con Alt, cojo la información de color. Lo bueno que ahora ya no te coge solo un color, ahora ves que está cogiendo 1, 2 o 3 colores, coge todo el espectro. Entonces viene muy bien para ir mezclando los colores y que quede todo mucho más natural. Y ahora otra vez con el Mixer Brush podemos tocar un poquito más la carga. Si queremos que tenga un poco más de pintura y menos agua, bajarle un poco el agua. Podemos cambiar de pincel también si queremos. Y otra vez, ¿veis? Lo que ayuda a mezclar los colores. Voy a subirle el brillo y contraste. Para que veáis lo versátil que es este pincel y lo fresco que os puede quedar. Consigues resultados que no esperas tampoco. Una pequeña pincelada así te puede dar un toque que le hace falta a la imagen para que no sea tan artificial. Mi técnica es esta. Utilizo primero pinceles normales y luego voy mezclando un poquito con el Mixer Brush y así voy generando pues este tipo de imágenes más frescas. Probadlo, es bastante interesante. Podéis hacer colores sueltos, poneros por ejemplo 4 o 5 colores aquí. Y luego iros al Mixer Brush e ir probando qué tipo de pincel os gusta, probando cargas, meterle más agua, menos agua. Y bueno, ir familiarizándonos un poquito.
Ya habéis visto cuántos efectos interesantes puedes conseguir con el pincel mezclador. En la siguiente lección vamos a crear un set de pinceles. Bueno, ahora que ya estás más acostumbrado a trabajar con pinceles, en esta lección vamos a crear un set con nuestros favoritos que darán ese toque personal a nuestras obras. Vamos a verlo. Para hacer un pincel hay muchas maneras. Podemos utilizar una imagen, una fotografía o podemos crear nosotros un pincel, básicamente. Entonces vamos a hacerlo a mano. Vamos a elegir, por ejemplo, este de aquí. Y siempre con un fondo blanco y para crear el pincel en negro. Lo que se vea en negro será la punta del pincel. Ya está, no hay nada más. Esto de aquí va a ser nuestro pincel. ¿Cómo lo convertimos a pincel? Vamos a Edit o Edición y Define Brush Preset o definir pincel preestablecido o algo así, creo que es en español. Y aquí solamente hay que poner el nombre de nuestro pincel. Y veis aquí en el thumbnail ya aparece la forma que va a tener nuestro pincel. Le damos a OK y como veis ya tenemos nuestro pincel. Fijaros que es bastante grande, ¿lo veis? Es el tamaño justo del lienzo. Lo bueno que ahora pues lo tenemos ya metido en nuestras herramientas de pincel y podemos hacerlo más pequeño o más grande. Ahora podemos definir este pincel mucho más y darle bastantes opciones. ¿Cómo? Mediante la pantalla de Brush Settings o ajustes de pincel. ¿Qué es lo que podemos tocar aquí? Yo lo que más suelo tocar son tres cosas. Es el Shape Dynamics, que es la dinámica de forma, Brush Tip Shape, esto de aquí, que es la punta del pincel, qué forma tiene, y el Transfer, que va a calcular la transparencia. Primero vamos a probar el Tip Shape. Aquí lo que nos va a permitir es el espaciado. Como os decía, al final, si os dais cuenta, el pincel lo que hace es repetir este pattern todo el rato. Entonces, si aquí tocamos el espaciado, pues podemos conseguir un efecto como este. Es interesante para ciertas cosas. Igual, por ejemplo, hemos hecho un pincel con forma de cadena, pues con esto podríamos hacer una cadena, básicamente. Yo lo voy a dejar más o menos igual que estaba. Cuanto menos espaciado tenga, más suave va a quedar el pincel. Transfer, que es lo que decía antes. Lo activamos aquí. No hay que activarlo solamente, hay que activarlo y darle clic a la parte del menú. Transfer, como decía antes, va a controlar la transparencia. Esto viene muy bien. Básicamente, si lo ponemos en opción Pen Pressure o la presión del lápiz, lo que va a hacer es cuanto menos apretemos, va a pillar más transparencia y cuanto más fuerte apretemos con el pincel, ¿veis? Quedará menos transparente. Esto da mucho juego. No todos los pinceles tienen que ser así. Podemos hacer un pincel que no tenga transparencia y que sea todo el rato más duro. Yo en este caso creo que lo voy a dejar y voy a poner un poquito de transparencia. La podemos tocar aquí, ¿vale? Puede tener menos transparencia o más dependiendo de las opciones que metamos en flow y en opacidad. Ir probándolo también, como os decía, y ver qué sensación nos da. Porque es que cada pincel va a ser diferente. Esto es lo bueno, que cada pincel, dependiendo de la forma que tengamos, hay combinaciones ilimitadas. En Shape Dynamics, pues es la forma, es lo mismo. Cuanto más apretemos, la forma será más gruesa y cuanto menos apretemos, ¿veis? Con el pincel saldrá más fina. En este caso, podéis tocarlo por aquí. Si quitáis un poquito más, se va a quedar... apenas va a variar la forma y si lo ponéis más al mínimo, dependiendo de lo que apretéis, pues saldrá más grueso o más fino. Como siempre también tenéis que dejarlo en Pen Pressure, que no se os olvide, si no, no funcionará. Yo en este caso creo que lo voy a dejar a 100%. Es un pincel cuadrado que me gusta bastante. ¿Veis que me está dejando aquí como una especie de enganchón aquí? Hace como clic, clic, como un diente de sierra. Esto quizás es por el espaciado. Si lo pongo al 1%, veis que ya no me va a dejar este diente de sierra. Si subo el espaciado, me lo hace mucho más. Así que lo voy a dejar al 1%, que es mucho más fluido. También puedes calcular el ángulo. Que el ángulo no sea el mismo siempre. ¿Lo ves? Y se va a quedar algo también más natural. También puede quedar bien. Scattering, la dispersión, sería en español. Definir el scattering es exactamente eso. Si le damos aquí a scatter, veis que se está dispersando. Puede venir muy bien para hacer algo de, por ejemplo, hierbas o árboles. Hacer algo más de textura para el terreno. Bueno, lo voy a desactivar por ahora. Textura. Podéis añadir un poco de textura también al pincel. Si le dais aquí, aquí cargáis las que tiene predefinidas Photoshop, pero también podríais cargar alguna más. Aquí tiene alguna ya que funciona bastante bien. Esta de aquí, por ejemplo. Si vais tocando, sobre todo en la parte de Depth, si la bajáis bastante es cuando ya vais a empezar un poco a ver la textura.
Y veis que no está nada mal tampoco. Genera un poquito de textura, parece más como una tiza o un pastel. Puedes tocar la escala de la textura, por ejemplo, veis que ahora se queda mucho más. El brillo, que tenga un poquito menos o más, contraste, etcétera. Tiene bastantes opciones también y es muy, muy interesante. Creo que lo voy a dejar un poquito así. Voy a bajar un poco la escala. Lo dejamos así por ahora. A ver que lo pruebe con color también. Un pincel bastante interesante. Dual Brush es también muy interesante. Lo que podemos hacer con Dual Brush es unir este pincel que hemos hecho ahora con otro de los que tenemos ya en nuestro set. Pues por ejemplo cogemos este pincel que tenemos y lo mezclamos con este, por ejemplo. Pues fijaros, es un pincel totalmente diferente. En este no se nota mucho. Depende también de qué tipo de pincel pongáis. Color Dynamics. Este está muy interesante y de hecho tengo 2 o 3 pinceles que tienen activado el Color Dynamic. Color Dynamic lo que va a hacer es coger diferentes colores, ¿no? En vez de pintar solamente con un color, te va a dar un rango de colores. Primero habrá que activarlo, lo voy a poner con Pen Pressure, otra vez, con la presión del pincel. Y aquí podemos tocar la saturación y el hue. Y veis ahora lo que voy a hacer. Ha cogido un espectro de color, del color que tengo de base. Si lo ponéis con negro no funcionará. Así que acordaros de elegir color porque si no, no lo vais a ver. Pero si cojo este azul, por ejemplo, ¿ves? Me está cogiendo todos los espectros del azul y genera un pincel bastante interesante, la verdad. Cuanta más saturación pongáis y más hue, ¿veis? Más va a cambiar el color. El wet edges es para tener un poco de sensación de pincel mojado, sin los wet edges o los bordes mojados. Y este es con, ¿veis? Es como si fuese más acuarela. Vamos a abrir una imagen y crear un pincel a partir de una imagen. Primero, si tenéis una imagen que queráis, una imagen con contraste va muy bien. Os dejaré esta también por si acaso, por si queréis hacer un pincel a partir de esta imagen. Es muy fácil. Elegís qué parte queréis utilizar para hacer el pincel. Yo utilizaría esta parte que tiene un contraste bastante chulo. Lo selecciono con la herramienta de selección. Y ahora con Control C lo copio. Abro un archivo nuevo. Control N. Y con Control V la pego. Y ya tenemos nuestra parte pegada aquí para empezar a trabajar. Voy a ampliar un poquito el lienzo con la herramienta de recorte. Luego un poquito más grande. Yo creo que así sobra. Y ahora tenemos en esta capa ya nuestra pieza recortada para hacer nuestro pincel. Lo primero que hay que hacer es pasarla a blanco y negro. Vamos a imagen, ajustes, desaturate o desaturar. Damos clic y ya la tenemos en blanco y negro. Con esto ya tendríamos un pincel, pero se ha quedado con mucho gris. Y como os comenté, si el pincel lo haces con gris, se va a quedar semitransparente. Entonces es mejor que siempre sea más fuerte en negros y blanco. Entonces para eso vamos a tocar los niveles. En imagen, vamos a ajustes y a levels o niveles. Damos aquí. Y entonces aquí voy a potenciar los blancos y aquí voy a potenciar los negros. Como veis ahora sí que ya me ha sacado una textura bastante interesante y ya tenemos un buen material para empezar a tener nuestro pincel. Lo podemos girar con Control T. Vamos a borrar estas partes del borde para que no se queden estos bordes tan duros. Cogemos la goma de borrar y podemos incluso coger nuestro pincel nuevo que nos hemos hecho antes para borrar. Bueno, quiero eliminar un poco estos bordes de aquí tan duros y así se va a quedar un poquito más orgánico. Incluso podemos coger un pincel suave, como por ejemplo este que tenemos al principio. Voy a coger el otro que me gusta, el que hemos hecho nuevo. Voy a borrar esta parte de aquí que tampoco me interesa. Pues lo bueno de una imagen es esto, no utilizar toda la imagen al completo para hacer un pincel. Es coger solamente la parte que nos interesa. Y como os decía antes, una con alto contraste os va a ir muy bien. Y bueno, lo que veáis aquí es lo que va a definir vuestro pincel. Así que aún estáis a tiempo de rotar la imagen con Control T. Hacerla más grande, más pequeña. Lo voy a dejar así, la veo bien. Y ahora como antes. Edit, Define Brush Preset. Aquí lo mismo. Lo llevamos en roca, por ejemplo. Y ya tenemos un pincel nuevo. Vamos a poner esta imagen otra vez. Quito esas capas. Capa nueva. Y fijaros que ya tenemos un pedazo roca increíble. Con esto podríamos hacer una imagen en 2 segundos. Capa nueva.
Control T y aquí ajustando con la tecla de control. Capa nueva. Nuestro mini concept hecho en 3 segundos con un pincel. Lo ves, es que es muy versátil. Este tipo de pinceles de texturas sí que conviene haceros un set vuestro propio, con nubes, con tipos de roca, porque os va a venir muy bien. Y ahora lo que podéis hacer es, con los pinceles que habéis creado nuevos, imaginad que os habéis hecho un set de 15 pinceles o 20 o 10, pues podéis hacer grupos si queréis. Vais aquí a la rueda, New Brush Group, nuevo grupo de pinceles, lo llamáis como queráis, mis pinceles, y aquí podríais arrastrar los pinceles que quisieseis y teníais vuestros propios sets. Bueno, espero que te hayas creado un set de pinceles que se ajuste a tus necesidades. En la siguiente lección vamos a ver cómo podemos guardar un pincel con diferentes ajustes. Ahora que ya has aprendido a utilizar los pinceles, te voy a enseñar cómo crear el primer boceto de nuestro personaje. En esta lección práctica te propongo que te centres en las formas y no en el detalle. Vamos a ello. Para esta práctica es imprescindible hacer tantos bocetos como creáis necesario. Vamos a hacer bocetos muy esquemáticos, con un solo pincel, en una misma capa, todo muy simple. Lo importante aquí es centrarse en la forma, es qué tipo de silueta va a tener nuestro personaje. No os preocupéis por dar detalle, porque sea realista o que proporcionalmente no esté muy bien hecho. Esto luego lo puliremos más tarde. Y bueno, para empezar vamos a abrir un archivo, File New o Control N, y aquí tenemos nuestra ventana. 800 por 1100 píxeles está bastante bien. Resolución, pues 90 más o menos sobra. ¿Por qué lo hago tan pequeño ahora? Porque va a ser un boceto. Y para hacer bocetos creo que ahora no importa centrarnos en el detalle. Y la pincelada incluso va a ser mucho más suelta si trabajamos en un lienzo muy pequeñito que si trabajamos directamente en un lienzo bastante grande. Pincel, ir probando el que queráis. No hace falta que utilicéis los que yo tengo. ¿Tenéis alguno que os guste? Sobra. A mí este, por ejemplo, me gusta bastante. Este que tiene esta forma, porque tiene un poquito de textura y sirve bastante bien para hacer bocetos. Este también de aquí funciona muy bien. Tiene una especie de textura como de lápiz, que seguramente va a ser el que utilice. Y también la presión va muy bien, porque cuanto más apretes queda más negro y cuando no, lo veis, queda muy clarito. Color, pues lo podéis hacer en azul, si queréis. Tened las referencias a mano siempre. Yo las tengo siempre aquí. Una última cosa, podéis trabajar directamente en el fondo, pero yo recomendaría, aunque no sepamos lo de las capas aún, el hacerlo en una capa nueva. Como os dije antes, hacemos clic aquí en el folio y tenemos una capa nueva. Dibujaría aquí, porque si tenemos luego que transformar un poquito, es más fácil el poder moverla con una capa separada, ¿vale? Voy a empezar con la forma de la cara, voy a hacer algo así más alargado. Como veis, suelo dibujar bastante rápido. Voy a cambiar el pincel a alguno un poco más simple, este de aquí. He elegido este pincel de ahora. Uno simple, es un pincel redondo, como veis. Como veis, tampoco hago mucho detalle, son líneas muy simples que me van definiendo una forma. Lo que quiero es encontrar una buena silueta que funcione y poco más.
creo que con esto ya tendría un primer boceto. Ya no me hace falta nada más. Con control T, hacerlo un poco más pequeño. Para guardar, como siempre, File, Save As, le ponemos un nombre, 000, guardado en PSD, porque como veis hemos trabajado con una capa. Si guardásemos ahora en JPG se me quedarían las dos comprimidas en una, así que si queréis mantener la capa mejor guardadlo en archivo PSD. Si queréis hacer uno nuevo, pues control A para seleccionar, control X para borrar todo lo que hay en la capa, y ahora antes de empezar, como siempre haría Save As, haría un archivo nuevo con 001 y así podemos empezar a dibujar, y en el caso que haga control S no voy a sobreescribir el otro que había creado. Una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, y vamos a utilizarla, de hecho esta va a ser la técnica que me gustaría utilizar en este curso, es la de simetría. En vez de hacer nuestro boceto a mano alzada como hice el primero, vamos a utilizar una técnica que está súper bien para generar este tipo de bocetos muy simples. Se activa aquí en este icono de la mariposa y puede ser vertical. Y al dibujar veis que se nos hace un duplicado como si fuese un espejo de lo que estamos dibujando en la parte izquierda o en la derecha. Súper interesante y muy efectivo.